suficiente que les permite observar primero bien la posición del micrópilo. Si se mueve durante el desarrollo, ustedes lo pueden ver. Y cuando empieza a salir la radícula, pues se ve muy claramente. Es relativamente grande y les permite ver si hay cambios, si hay curvatura y demás, ¿no? Pero en teoría uno puede usar cualquier otra semilla. Adelante, Yulisa. Profe, buenos días. Yo le iba a preguntar por el correo. Lo que pasa que en mi caso le mandamos, pero no hemos recibido respuesta. Y sí nos preocupa un poquito porque quisiéramos saber si tenemos errores para no volver a cometerlos. Es cierto. Discúlpenme, chicos. Voy a tratar de enviárselos ya en la tarde. La idea, y ahí está, es que ha habido muchas cosas y de pronto sí se me ha pasado. El correo, pues ya está perdón. El artículo, otra vez, esa profesora. El reporte ya está revisado desde hace pues bastante tiempo. La idea del reporte era lo que yo les había dicho al principio, pues que ustedes vean, sobre todo, y no solo para esta materia, sino en general, qué es lo que cómo hay que hacer la discusión, ¿no? En general, ustedes todos, para la estructura del reporte no tienen ningún problema. O sea, la estructura es bastante clara en todos los casos. Lo que sí es cuando hacen la discusión y bueno, yo les voy a enviar el reporte para que ustedes lo vean. Muchos observan, por ejemplo, lo que tengan que observar y no discuten. Por ejemplo, en el de absorción, ustedes dicen, bueno, absorbió más rápido en luz que en refrigerador, ¿no? En oscuridad y baja temperatura, por ejemplo. Pero no explican por qué. Y absorbió cómo se ven afectados los factores, qué factores participan ahí. Bueno, por lo menos diferencia de potencial hídrico, prácticamente nadie lo menciona. Capilaridad, porque es un tallo, 50 centímetros, y lo que le ponen de volumen, algo tiene que influir un poco la capilaridad en ese caso, nadie lo menciona. Si sus objetivos son, por ejemplo, mi objetivo es observar el tejido que transporta el agua, y para eso estamos tiñendo y para eso estamos usando tallos de apio porque se ven muy bien los haces vasculares, o muy poquitos mencionan. Y por ejemplo, bueno, sabemos que va por gilema, pero yo puedo ver en algunos casos que no solo es gilema, sino ya por ejemplo en el primer corte de los 3 centímetros, ustedes ven alrededor del gilema parénquima, o sea, eso ya lo pueden ubicar y a simple vista se puede ver porque se tiñe y nadie menciona eso. Entonces, por ahí a todos les hago esa aclaración, que lo que ustedes tienen que hacer cuando discutan es siempre decir por qué. O sea, aquí vi más que en A más que en B, ¿por qué? ¿Y qué factores están influyendo de acuerdo a los objetivos que estamos buscando siempre? Y eso se los digo también por cuando hagan su tesis. Siempre apéguense a los objetivos. Y si en el camino encuentran algo nuevo, descubren algo nuevo y lo hacen, inmediatamente lo incluyen en sus objetivos. Porque luego me ha tocado revisar tesis o artículos que empiezan a discutir cosas que nunca se plantearon. Y cosas que se plantearon las dejan de lado, ¿no? Entonces, eso simplemente es como una cuestión formativa. Y aquí, en estas prácticas, me interesa que ustedes respondan por qué. Porque ahí es donde nosotros podemos jalar lo que vimos en teoría, los diferentes conceptos que vimos e integrarlos y discutirlos. Entonces, ustedes buscan, por ejemplo, en la literatura, y con lo que revisamos ya en clase y lo que buscan, ustedes pueden discutir lo que están observando. Y muchos de ustedes, por ejemplo, en factores que afectan transpiración, por ejemplo, ponen temperatura, pero ponen la temperatura y ponen 3, 4 renglones de cómo afecta la temperatura a la transpiración. Eso es revisión bibliográfica y eso va en introducción. Es diferente si ustedes dicen que observaron que al aplicar calor la tasa de transpiración se incrementó considerablemente y esto es debido, y ahí sacan lo que ustedes leyeron y lo que ustedes vieron en clase e incluso lo interpretan y de acuerdo a cómo ustedes lo interpretan, explican lo que ustedes están observando, es explicar lo que observan.
Entonces, por ejemplo, el resto de las prácticas, como geotropismo, es una práctica relativamente sencilla, simple. Esta que vamos a ver también es una práctica sencillita, pero la cuestión es cómo la interpreto, qué vamos a discutir de ello. Ahora, la desventaja de estas prácticas, pues es que todavía no llegamos precisamente al tema, pero yo les he ido diciendo un poquito de lo que se trata, ¿no? Entonces, una disculpa por no haberles enviado el reporte. Voy a tratar de, les digo, de enviárselos hoy en la tarde para que tengan una referencia, ¿no? Y si los siguientes reportes, porque hay gente que tiene baja calificación, ya lo van a ver, equipos, y si los siguientes reportes a partir de lo que ustedes observen y de lo que les acabo de comentar van mejorando, pues incluso a los reportes que ya les califiqué, es decir, a los 2 que ya me enviaron, pues puedo hacer una consideración, ¿no? Cuando les haga su promedio. Entonces, bueno, vamos a empezar la práctica de hoy. Y la práctica de hoy es evaluar el efecto, observar el efecto que producen los extractos de algunos frutos, por ejemplo, el jitomate, el melón, la papaya, en la germinación de semillas de rábano. Y aquí otra vez les pedí semillas de rábano porque son muy chiquitas, ocupan poco espacio y ustedes pueden ver muy claramente si hay o no germinación, ¿no? Pero igual si no consiguieron semillas de rábano, pues pueden utilizar cualquier otra semilla, ¿no? De preferencia pequeñas para que pongan una gran cantidad. Bueno, ya ahorita ya las consiguieron, las que sean, ¿no? Esas vamos a emplearlas. Y entonces lo que vamos a ver aquí es una característica que tienen pues prácticamente todas las semillas. Cuando lleguemos a desarrollo, vamos a ver por ahí el efecto de hormonas y vamos a hablar de una hormona importante que es el ácido abscísico, el ABA. El ABA que está relacionado como una hormona, dos características importantes es una relacionada con estrés hídrico y la otra tiene que ver con la latencia de las semillas. Cuando la semilla se empieza a desarrollar el embrión, empieza a haber división celular y demás. Cuando el embrión alcanza su máximo desarrollo, es decir, ya está completito su desarrollo, ya tiene todas sus estructuras, entonces empieza un proceso interesante de desecación o deshidratación. Y esa deshidratación no simplemente puede ser, tiene que ser ya pues que se salga el agua y que quede sin agua la semilla o casi sin agua porque eso implica que se va a morir, ¿no? Entonces esta hormona, la ABA, empieza a estimular la secreción de proteínas que van a proteger las estructuras celulares contra la desecación, de tal forma que va a ir perdiendo agua hasta llegar a un punto donde tiene un mínimo de agua y donde su metabolismo ha disminuido considerablemente. Y ahí llega a un punto de latencia y entonces la semilla entra en este estado de dormición o latencia. Y esta hormona, cuando lo veamos por ahí, vamos a ver cómo se comporta a lo largo de este periodo que les describo, desarrollo, latencia y germinación. Esta hormona va a provocar que la semilla esté sin germinar. Pero cuando la semilla encuentra condiciones favorables, sobre todo de humedad, entonces empieza a entrar humedad, empieza una serie de señalizaciones, empieza a disminuir ABA y empiezan a aumentar otras hormonas y empieza el proceso de germinación, ¿no? Eso les digo, luego lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Ahora, independientemente de estas hormonas que están ahí dentro de la semilla, de la estructura de la semilla, las semillas también tienen déjenme ver aquí. Las semillas también tienen, ustedes alcanzan a ver ahí, en el caso de la papaya, bueno, se alcanza a ver poco, pero ustedes conocen muy bien. En el caso de estas semillas, por ejemplo, están como en una especie de bolsita transparente, con una especie de líquido un poco viscoso. Bueno, esa bolsita, igual la están observando aquí en el jitomate y la van a observar en el melón. Ahí está la semilla y la bolsita en la cual se envuelve. Esa bolsita se llama sacrotesta.
Entonces, las semillas tienen en la sacrotesta muchas sustancias mucilaginosas que le dan ese carácter viscoso, pero además va a haber otro tipo de moléculas, las cuales ustedes, para hacer su reporte, pues van a tener que investigar qué son esas moléculas, sobre todo con carácter inhibitorio. Entonces, las semillas están contenidas dentro de la sacrotesta y esta tiene y algunas de estas sustancias tienen carácter inhibitorio, es decir, se van a encargar de inhibir la germinación de la raíz. Y obvio tiene una razón de ser. ¿Por qué sería interesante inhibir la germinación de la raíz en estas condiciones cuando la semilla está en el fruto? ¿Cuál sería la razón? Jóvenes, si andan por ahí. Pues no es conveniente que lo hagan porque pues no va a sobrevivir. Profe, Pues podría... ok, Arturo, voy, adelante. Fíjense, en las semillas, como dijo su compañero, las semillas necesitan germinar, ¿cierto? Para sobrevivir. De hecho, la semilla que es una estructura de dispersión, evolutivamente aparece para favorecer la dispersión a diferentes ambientes de esa nueva planta que van a hacer. Y cuando llega a esos ambientes, si son adecuados, va a germinar. Entre más se disperse, mayor posibilidades de invadir o de desarrollarse en otros ambientes y de sobrevivir. El objetivo de la semilla es mantener la supervivencia de la especie. Entonces, como nos dice su compañero, pues tiene que germinar porque si no implica que no va a sobrevivir. Ahora, cuando la semilla está dentro del fruto, por eso corregí esta parte. Cuando la semilla está dentro del fruto, presenta esta sacrotesta, porque de hecho ustedes después van a ver que cuando ya se libera y demás, eso se va deshidratando, se pierde, pero parte de esos inhibitorios, de esas moléculas o compuestos inhibitorios van a quedar en la raíz. De hecho, el problema de la presencia de estos, además de, obvio, la presencia de ABA que inhibe, pero la presencia de otras moléculas que inhiben la germinación, es que en condiciones naturales, ya cuando se liberó del fruto, a veces les va a costar mucho trabajo germinar. Y por eso ustedes escuchan de escarificación, por ejemplo, que a veces hay semillas que hay que tallarlas un poquito para estimular la germinación, y lo que hacemos también es a veces eliminar la acción de estos inhibitorios o, por ejemplo, ponerlas bajo frío. Pero aquí en condiciones naturales, es decir, todavía dentro del fruto, ustedes van a ver la presencia de estas bolsitas sacrotestas con sustancias que inhiben. El objetivo aquí dentro del fruto es para evitar la germinación precoz. Es decir, para evitar que las semillas germinen dentro del fruto. Nosotros, ustedes han observado que de pronto, sobre todo en papaya, a veces ustedes abren la papaya y ya están brotando las semillitas, ¿no? Entonces, en algunos casos, pues incluso estos inhibidores se van a ir eliminando conforme el fruto se va desarrollando, va entrando en senescencia y empiezan a germinar, ¿no? Pero en general,
los frutos van a contener estas sustancias y el objetivo aquí dentro del fruto es evitar la germinación precoz dentro del fruto. Y con esto asegurar que claro que estos son productos, muchos de ellos que pues son, se cultivan y que son, digamos, manipulados, que ya no son precisamente de una dispersión natural. Y muchos de estos frutos pues ya todo está controlado. En algunos casos es importante para casos donde se utiliza, por ejemplo, la semilla para sembrar, a veces es asegurarnos que germinen adecuadamente y si no, a veces es porque les hace falta tratamientos para eliminar estas sustancias inhibitorias y asegurar que haya una germinación. Pero de entrada les digo, estos que están en la sacrotesta y de esta forma en los frutos frescos o en los frutos que todavía están en el árbol, entonces es para evitar que las semillas germinen así y asegurar una dispersión de la semilla, es decir, que el fruto llegue a sus condiciones normales, ya sea disperso por animales o por cualquier otro mecanismo que tenga, y que la semilla se pueda dispersar y pueda en un futuro germinar, pero ya no dentro de la planta, ni mucho menos ahí cerca de la planta, ¿no? Entonces es un mecanismo, digamos, evolutivo que asegura lo que nos decía su compañero al principio, pues que la planta sobreviva, ¿no? Más que la planta, la especie. Muy bien, entonces lo que ustedes van a hacer en la práctica, pues es precisamente eso, nosotros vamos a extraer todo lo que está contenido en esta sacrotesta. El líquido, obviamente, las sustancias están disueltas en agua, también por ahí va a haber otro tipo de compuestos, no solo los que inhiben, y los vamos a extraer y vamos a probar ese extracto ya en otras semillas para ver si en realidad ahí en eso hay inhibidores o no. Puede ser que ustedes observen que efectivamente sus semillas que van a poner no germinen y entonces dicen, bueno, sí tienen inhibidores y ustedes en la literatura van a buscar, les decía, muchos de estos inhibidores son compuestos fenólicos. Y entonces algunos ya están bien descritos, ustedes van a buscar y van a decir qué tipo de compuestos se encuentran ahí y cómo están evitando la germinación, ¿no? De eso tienen que investigarlo y ponerlo allí en su reporte cuando empiezan a discutir si observaron inhibición de germinación, ¿por qué? Y entonces ya en el por qué ya decimos, pues porque hay, de acuerdo a la literatura, hay presencia de inhibidores de este tipo y actúan de esta forma y siguen haciendo su discusión y de eso se trata su reporte, ¿no? Ahora, bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahora es, para cumplir nuestro objetivo, que es evaluar el efecto de inhibidores de crecimiento presentes en el extracto de la sacrotesta de semillas de papaya o de jitomate o de melón, o los tres, en la germinación de semillas de rábanos o las que hayan conseguido, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, la idea es, si ustedes leyeron el protocolo, vamos a tener un testigo, es decir, donde solo vamos a poner agua. Nosotros sabemos que si la semilla tiene viabilidad y está en buen estado, pues la mayoría de las semillas solo con presencia de agua van a germinar. Muchas de ellas requieren también un poco de estímulo de luz rojo, ¿no? Rojo lejano. Pero bueno, las que tenemos seguramente con el agua van a ser un estímulo para germinación. Entonces tenemos testigo con agua y luego tenemos tres tipos de extractos diferentes. La idea es que ustedes trabajen al menos dos, ya sea la de jitomate y melón o melón y papaya o la combinación que ustedes quieran. Si tienen los tres, pues perfecto, pueden hacer los tres si ustedes gustan. Ahora, de cada tratamiento, por ejemplo, de mi testigo, pues voy a tener mi unidad experimental, que es una cajita, una tapita, un platito, lo que ustedes consigan, con su capa de algodón y sus semillas. Y voy a tener ahí mi unidad experimental, hablando en términos de propiedad de diseño estadístico. Ahí van a tener su experimento, su unidad, y hay que hacer por lo menos una repetición. Entonces,
por lo menos deben de tener de cada uno 2 cajitas, 2 platitos con sus tratamientos. Lo ideal es que tengan 1 y 2 repeticiones, es decir, 3. ¿Por qué? Porque a veces pueden pasar cosas que son ajenas a lo que estamos evaluando y no lo podemos detectar porque solo hicimos una muestra, ¿no? Entonces, por lo menos de cada una hacer 2, y si tienen el material para hacer las 3, 1 y 2 repeticiones, perfecto. Y les digo, vamos a hacer testigo y al menos 2 extractos. ¿De qué consiguieron? ¿Frutas de qué? Bueno, jitomate, ese lo pueden conseguir, se lo roban a su mamá y ya lo tienen, ¿no? ¿Qué consiguieron para la práctica? Melón, profe. Melón, muy bien. Melón, ¿y con qué vas a trabajar, Yuricen? Melón, ¿y con qué otra? Bueno, sería el melón y el tomate, y para la semilla chiquita utilizaría lenteja. Ok, muy bien. ¿Alguien más que van a utilizar? Ni lo conseguimos, profa. En mi caso es jitomate y papaya con semillas de rábano negro. Ok. Yo, pues, nada más es tomate. Ayer se comieron el melón que había en el refrigerador. Entonces, miren, jóvenes, la idea, ustedes pueden poner ahorita el que tengan, pero tienen que tener 2, ¿no? Acuérdense que me envían su evidencia del inicio y final. Entonces, si tienen una ahorita para poner tomate, bueno, pónganlo y tienen que tener por lo menos 2. Y el problema algunos, si luego compran papaya, es que de pronto luego la papaya no trae prácticamente semilla, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como lo están viendo aquí, es muy simple. Vamos a partir el fruto y le vamos a extraer toda la parte interna, todas las semillitas, así todo lo extraen con una cuchara. Lo ponen en una gasita. Si no tienen gasa, en un pedacito de tela, por ahí consigan un pedacito de tela, lo ponen y lo vamos a filtrar. Lo exprimimos, así como lo están viendo. Estas son fotografías de sus compañeros del semestre pasado. Entonces, lo exprimen y obtienen ya su extracto. A eso nos referimos cuando decimos filtrar con gasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí son semillas de melón. Ponen todo el contenido de las semillas de melón en la gasita, o el de la papaya o el del jitomate, y lo exprimen perfectamente, lo presionan con sus dedos y ya obtenemos el extracto, ¿no? Y entonces les digo, ustedes van a tener 3 diferentes. ¿Cuál 3 diferentes? Por ejemplo, aquí tienen melón, tomate y agua, ¿no? Que sería el testigo, por lo menos. Y ya si tienen, además de melón, tomate, papaya y agua, pues qué bueno, ¿no? Y entonces ya vamos a obtener el extracto. Y vean, si ustedes van a trabajar con melón, van a obtener una cantidad importante, como la que están viendo aquí, ¿no? En ambos casos. Y el tomate, pues utilizan, a lo mejor van a necesitar 2 tomates, 2 jitomates, y lo extraen. Ahora, si por alguna razón tienen muy poquito extracto, lo que podemos hacer es diluirlo. Entonces, le vamos a agregar un poco de agua. Por ejemplo, si yo tengo, pero no le agreguen la misma cantidad. Si tienen poquito extracto, agréguenle como 1/3 de agua más y lo diluyen. Y eso también nos va a ayudar a ver el efecto. Si tienen suficiente, pues utilícenlo tal cual y van a poder ver el efecto mucho más fácil, ¿no? Y más rápido. Luego, lo que vamos a hacer es que, ya que tengan su extracto, vamos a tomar puede ser una tapita de un frasco. Aquí sus compañeros emplearon un platito desechable. Lo que tengan a la mano, van a poner su cama de algodón, como está aquí, y lo van a humedecer. Si tienen cualquier recipiente que les permita tener las semillas más o menos como están aquí, lo van a humedecer, y la idea es que ustedes vean cómo queda como la capita de agua, ese brillo que hay en el algodón, que me está haciendo referencia que está muy bien humedecido, ¿no? El experimento no les va a llevar más de 48 horas, de tal forma que ustedes van a poder observarlo. Si por alguna razón
El algodón se seca, o sea, porque también pues en algunos lugares puede ser el ambiente muy seco, mucho calor. Si el algodón se seca, vamos a humedecerlo nuevamente, pero ya no le agreguen extracto, ya nada más es ponerle agüita, como las sustancias van a estar ahí, una vez que le pongan agua, otra vez se van a solubilizar y van a estar en contacto con la semilla, ¿no? Entonces, pero si ustedes humedecen bien el algodón, lo más probable es que no necesiten volver a humedecerlo. Luego, pues les digo, en 48 horas vamos a empezar a observar resultados, porque además después de ese tiempo se va a llenar de hongos porque también hay azúcares por ahí y demás, ¿no? Entonces, y la humedad, pues a veces favorece el crecimiento de hongos. Si se les llega a llenar de hongos, bueno, pues la idea es que por lo menos puedan distinguir si están germinando o no, ¿de acuerdo? Y les digo, eso no les va a llevar mucho tiempo. Entonces, ponen sus tapitas, ponen sus tratamientos, acuérdense, agua y las 2 frutas que elijan, y de cada tratamiento vamos a tener la unidad y sus 2 repeticiones, o por lo menos la unidad y una repetición. ¿Qué quiere decir? Que de cada tratamiento voy a tener 2 platitos. Luego, jóvenes, los ponen separados porque hay quienes ponen los 2 camitas de algodón en el mismo plato, pues es una unidad experimental, ¿no? Entonces, pónganlos en platitos separados y listo. Y entonces, por ejemplo, ahí estamos viendo lo de sus compañeros. Luego también es importante, no pongan las semillas ahí al aventón. Traten de distribuirlas y darles un espacio. ¿Por qué? Porque a veces también la presencia de semillas tan próximas, eso puede generar todavía un efecto que no estamos considerando nosotros aquí, ¿no? Entonces, traten de ponerlas, de distribuirlas. Lo ideal es que pongan entre 20, si son pequeñas, 20 y 25 semillitas. Si no, pues semillas, si son más grandes, ustedes observen que les quepa ahí por lo menos entre 20 y 15 semillas, ¿no? A lo mejor, o 15, con 15 semillas está bien, y como van a tener la repetición, pues van a poder tomar bien los datos. Entonces aquí ustedes están viendo el testigo y 2 tratamientos, una sola unidad, ahí no están poniendo sus repeticiones, el testigo y 2 tratamientos también, ¿no? Y entonces ustedes van a poner lo mismo, el testigo y sus 2 o 3 tratamientos con sus repeticiones. Y después de 24 horas, pues vamos a empezar a ver que ya muchas semillas se están germinando. Y lo único que vamos a hacer es cuantificar. Por ejemplo, yo puse 20 semillas. ¿Cuántas germinaron? Germinaron 18, perfecto, y calculo el porcentaje. Lo que ustedes están viendo, por ejemplo, aquí en el de la derecha, ahí están viendo el resultado muy claro. Aquí algunas semillas empezaban a germinar, pero se detuvo el proceso. Aquí no germina nada. Y aquí en el testigo observan que todas están germinando, todas. Entonces aquí ustedes tienen un punto de referencia muy claro. En el testigo, que no tiene inhibidores presentes, solo agua, germinó. Y aquí entonces no hay germinación, entonces suponemos que efectivamente en estos extractos hay una cantidad importante de inhibidores porque las semillas no germinaron. Y eso es lo que ustedes van a ver. Entonces ya nada más van a sacar sus promedios de sus repeticiones y lo vamos a reportar en una tablita. Entonces ustedes hacen su tabla o su gráfica, lo que quieran hacer. Y también otra cuestión es que las tablas deben reflejar, los títulos de las tablas deben reflejar lo que estamos poniendo, las gráficas. Por ejemplo, aquí lo que yo quiero que se resalte de mi tabla son los porcentajes de germinación, por eso lo voy a poner. Esos son los resultados que yo quiero ver. Entonces mi tabla debe decir porcentaje de germinación de rábano, perdón, ahí falta de semillas de rábano tratadas con diferentes inhibidores provenientes de Sacrotesta, de semillas de jitomate, melón y papaya. Y ahí ya dije claramente qué es lo que me va a mostrar la tabla. Porcentajes de germinación de semillas de rábano tratadas con inhibidores. Y entonces ya nada más pongo en mi tratamiento semillas
tratadas con agua, que sería mi testigo. Yo ahí lo estoy especificando, pero ustedes pueden ponerle un TA, no sé, alguna indicación, y abajo ya ponen sus abreviaciones: semillas con agua, con extracto de jitomate, extracto de melón y papaya. Mi unidad 1, repetición, o 1 lo voy a poner R1, R2, y si tengo una tercera, pues R3, ¿no? Y entonces ya representamos, perdón, ya ponemos ahí los datos. Veo a 24 horas, empiezo a ver el porcentaje, y a 48 horas. 24 horas es simplemente para que ustedes vean, está germinando las de los testigos, como que tengan una referencia, pero ustedes se pueden enfocar en los resultados de 48 horas, porque son sus resultados finales, y esos son los que ustedes van a tratar de discutir en función de esto que obtengan a las 48 horas, ¿no? Aquí ustedes ya deben observar germinación. Si ustedes en el testigo no observan tampoco germinación, pues quiere decir que por ahí hay un problema con las semillas. Por ejemplo, luego como las semillas del frijol, que a muchos no les germinan, a veces utilizamos, porque luego he utilizado para la práctica las semillas de los frijoles que compramos ya en bolsas y demás. Y no sé por qué a veces el porcentaje ahí de germinación es muy bajo. A lo mejor les dan algún tratamiento en particular o no sé. Entonces, ahí, ojo, también el que revisen a 24 horas es para asegurarnos que van germinando, ¿no? Si no, si tenemos problemas con la semilla, y eso me lo va a dar mi testigo de referencia, pues entonces vuelven a poner el experimento y ya lo observan, ¿no? Muy bien, entonces yo espero que no tengan ninguna duda. Les digo, la práctica es relativamente sencillita, y también cuando discutan su reporte, también hay una discusión, va a ser breve y sencilla, pero tiene que ser, fíjense, aquí en las discusiones no es cuánto escriben para la discusión, sino qué es lo que discutimos. Deben ser concretos y precisos en lo que discutimos, en lo que explicamos, y ya sí debe quedar muy claro, ¿no? Muy bien, ¿alguna duda? Estoy viendo por ahí una mano. Sí, profe, tengo una duda. Adelante, Jesús. En cuestión de un tratamiento, por ejemplo, nada más para confirmar, sería dos platitos con extracto de melón y su testigo, ¿no? Y Sí. ajá. Y el detalle está en que cuando vayamos a cuantificar las semillas germinadas, nada más tomaremos la cuantificación de un solo platito de extracto de melón y el testigo, o ¿cómo? No, mira, lo que van a hacer es, no conecté ustedes van a poner testigo. Déjenme, entonces, lo que ustedes van a tener, ¿qué onda? Van a tener el testigo, que son semillas con agua, ¿no? Solamente agua. Y entonces van a tener sus platitos. Y yo les decía que ideal sería los 3. Entonces voy a tener mi unidad experimental, que le voy a poner R1 y sus 2 repeticiones, pero le voy a poner desde allá R1, ¿no? Y sus 2 repeticiones. Y entonces en cada semilla, en cada platito ustedes van a poner sus semillas. Las mismas semillas, por ejemplo, yo voy a poner 20 semillas en cada plato, ¿no? Y entonces ustedes tienen 20 semillas, imagínense, 20 semillas, 20 semillas y 20 semillas. Entonces yo les digo que cuantifiquen el porcentaje a 24 horas, solo como referencia, y a 48 horas. Puede ser que de 24 a 48 horas ya no aumenta el porcentaje, pero ustedes el que toman, pues es el último dato que
que van a tomar de 48 horas, ¿no? Porcentaje de germinación. Entonces, aquí voy a cuantificar les digo, a 24 y 48 horas. Si se modificó a 48 horas, pues ese es el dato que voy a tomar para hacer mis promedios. Entonces, ahí tengo que en mi testigo tuve el 95%, que a lo mejor aquí tuve el 90% y que a lo mejor aquí tuve el 100%. Entonces, saco mi media y esta es la que evalúo para mi testigo, ¿no? Entonces, ahí mi media son 95 y 5 entre 3 como 1 punto y tanto, como 96 y tantos, ¿no? Y entonces, o alguien quiere calcularlo y ya sacamos la del testigo. Y entonces, así para lo mismo, para las semillas con... Entonces, por ejemplo, ahí tienen el del testigo y luego van a poner su tratamiento 1, ¿no? Que van a ser semillas con extracto, por ejemplo, de melón. Igual van a ser sus 3 cajitas, otra vez todas con las semillas, y van a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y vamos a sacar porcentaje de germinación y saco de aquí. Por eso es importante las repeticiones, porque, por ejemplo, yo puedo, imagínense que por alguna razón mi muestra se contaminó con hongos. ¿Cómo sé que, por ejemplo, aquí en el normal no hay hongos porque solo hay agua? Aquí en mis tratamientos, como ya hay azúcares, crecieron hongos. Entonces, imagínense que se llenó de hongos esta. ¿Y cómo puedo saber que tiene un efecto o no? Entonces repito, y a lo mejor en esta no se llenó de hongos y puedo hacer una diferencia. O aquí hay factores que no me di cuenta que están afectando. Entonces es importante que tengamos siempre más de una muestra para que yo sepa qué está pasando con mayor seguridad. Y entonces otra vez aquí evalúo mi porcentaje y a lo mejor tengo 5%, a lo mejor aquí tengo 0%, a lo mejor aquí tengo 2% y ya saco mi media y esta es la que ustedes van a comparar. ¿De acuerdo? Ahora, si no tienen, les decía, para hacer todas las muestras, por lo menos hagan 2, la unidad y su repetición. ¿De acuerdo? Entonces, siempre debe haber testigo y 2 tratamientos. Ya si quieren poner los 3, pues adelante. Ahora sí queda más claro, Uriel. Sí, profesor, gracias. Muy bien, entonces pues ya espero que estén avanzando en su preparación de material y entonces pues ya nada más me van enviando su evidencia, por favor, joven. Y bueno, es nuestra última práctica a distancia. Y entonces, pues, yo también les había comentado a ustedes, les había preguntado si todos piensan regresar a Chapingo, ¿no? Si hay alguien que no regrese, coméntenmelo. Porque tenemos una pequeña situación en el laboratorio. A lo mejor no va a ser fácil transmitir a distancia por aquellos que quieran que se mantengan todavía a distancia, ¿no? Entonces ya me comentan para que yo tome en cuenta y voy a ver si es que el laboratorio, hay 2 laboratorios, 2 áreas en el laboratorio de fisiología que siempre
se ocupan como laboratorios independientes, pero están comunicados. Y si no está ocupado a la hora que vamos a tener práctica, porque todavía no me lo definen, entonces vamos a entrar todo el grupo en los 2 laboratorios. Y si está ocupado, pues entonces solo vamos a entrar por secciones. Pero bueno, eso se los confirmo ya antes de empezar las clases presenciales. Y sí me gustaría que me enviaran aquellos compañeros que no puedan regresar a Chapingo, que me enviaran un correo, ¿no? Profe, entonces las prácticas va a ser todo el grupo, no va a ser por secciones como la clase. No, porque el salón, lo que pasa es que en el salón pues un salón normal, la ventaja del laboratorio de fisiología es que son 2, o sea, está el Inter quien les da el material y está uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Y la forma como funcionan de manera habitual es que en el lado derecho está un grupo y en el lado izquierdo está otro. Pero si nosotros si no está ocupado a la misma hora el de al lado, entonces yo lo voy a ocupar con todo el grupo, de tal forma que no haya necesidad de dividir al grupo en secciones, porque va a estar la mitad en un laboratorio y la mitad en el otro, pero vamos a estar comunicados y entonces yo puedo pasar de un laboratorio al otro. Y la explicación la podemos dar en el laboratorio más grande y luego ya se dividen para trabajar, lo cual sería muy ventajoso, ¿no? Pero eso me lo tienen que confirmar porque eso ya lo vi con un horario, pero ahora necesitamos confirmar con los chicos del laboratorio que los martes a las 8 no están ocupados los 2, ¿no? Y porque no todos los profesores van a regresar a presenciales, ¿no? ¿Ustedes tienen profesores que no les van a dar presenciales? ¿O todavía no les avisan? ¿O todos ya les dijeron que sí van a regresar? Al menos el de matemáticas dijo que iba a ver cómo fluían las cosas. Uh-huh. Y luego, ¿por qué también? Por la complicación que les digo, por ejemplo, para nosotros sería muy ventajoso, yo espero que en lo que les estoy hablando ustedes estén trabajando con su práctica. La ventaja, por ejemplo, del laboratorio que pudiéramos ocupar los 2 es que pues entramos todos, porque en el laboratorio no creo que tengamos mucha facilidad para que yo esté transmitiendo mientras doy la práctica, ¿no? Entonces, de pronto eso genera problemas. Por ejemplo, donde ya estoy dando clases presenciales, usar el video que está en un punto estratégico del salón para que pueda transmitir el video y pueda usar pizarrón. Los chavos, obvio, que están en presencial, pues ven muy claro lo del pizarrón y está fantástico, ¿no? Y ven la proyección en PowerPoint. Lo que estoy haciendo aquí, pero en lugar de la tablita, pues el pizarrón. Pero los chavos que están viendo el video, pues no alcanzan a distinguirlo, ¿no? Entonces termino usando otra vez la tableta gráfica para que los que están a distancia lo ven, pero el sistema que está allí en el salón de donde estoy dando clases, pues se presta muy bien para que los chavos en clase vean muy bien en pantalla grande todo lo que estoy escribiendo y los que están a distancia como lo están viendo ustedes ahorita, ¿no? Pero en el laboratorio pues no tenemos esas condiciones, entonces, y en los salones aún no, en el salón que nos toca, pues, a ver cómo nos adaptamos para que podamos todos ver bien la clase, ¿no? Y también no he probado la señal del internet, porque pues todavía no me asignan el salón. En fin, que hay algunas cosas que hay que resolver, pero espero que las resolvamos correctamente. Entonces, bueno, jóvenes, váyanme presentando lo que están haciendo. Mientras tanto, ustedes pues ya deben, si van a venir, ya deben tener ubicado a dónde van a llegar, ¿no? Y cuando vengan, no relajen sus medidas de cuidados, porque de pronto nos estamos confiando demasiado, ¿no?
Bueno, veo. Espero. Oiga, profe, tengo una duda. Adelante. Sí, compré semillas de rábano bueno, es que luego en las tiendas de productos agrícolas venden así las bolsitas de semillas. Y en la parte de atrás dice de 4 a 5 días tardan en germinar. Entonces, empiezo a evaluar a partir de que pasaron esos días. Lo que pasa es que te va a decir, te dice de 4 a 5 días para germinar. Lo más probable es que también se refiera a que ya esté. ¿Dónde tenía? Estoy jugando. Que hable el proceso de germinar, que ya tengas avanzado tu proceso de germinación, ¿no? Pero para que empieces a ver los brotes, yo creo que, mire, prueba y finalmente tú cuando empiecen a germinar, pues a partir de ahí empiezas a tomar tus datos. Pero nosotros en el laboratorio hemos usado semillas de rábano y te digo, a las 24 horas ya estamos viendo 48 horas y más o menos el clima que está templado, un poco cálido, un poco húmedo, y a 48 horas, y las dejamos incluso, ahorita no se los comenté, pero que no les dé la luz directa, pero las dejamos en el laboratorio donde hay luz que entra por las ventanas y demás, y en 48 horas se acaba el experimento, ¿no? A veces un poquito más, pero en 48 horas nosotros ya vemos germinación. Pero si tardara más, por ejemplo, ahí no creo que tarde hasta 5 días, pero si fuera el caso, pues cuando empiece a germinar, ahí empiezan a tomar datos, ¿no? Pero yo creo que va a empezar a germinar antes. Ok, profa, gracias. Por nada. De cualquier forma, ustedes si se tardan más, no hay problema. Ustedes empiezan a tomar datos cuando empiece a germinar. La idea es nada más que tengan, por eso ponen su testigo, lo van a tener de referencia. Cuando ustedes vean que el testigo ha germinado, pues ya ese va a ser su punto de referencia. Profa, ¿Qué pasó? yo tengo otra duda. En cuestión de, al momento, si en dado caso que requiera agua, ¿se tomaría agua normal o el agua destilada? No, perdón, en el protocolo les dice agua destilada porque nosotros pues en el laboratorio tenemos agua destilada, ¿no? Si ustedes tienen, pueden ponerle agua destilada, si tienen, pero si no, no es necesario, usen el agua de la llave, por ejemplo, ¿no? Muy bien, gracias. Por nada. Y les digo, si se deshidrata, si se seca el algodón, pues lo humedecen con agua y pueden usar agua de la llave. Si por ahí tienen agua destilada o tienen agua embotellada, bueno, pues le pueden poner de esa. Aquí lo importante nada más es asegurarse que el algodón siempre esté humedecido. Entonces, jóvenes, necesito ir viendo. Necesito ver. A veces nos acostumbramos a hablar mal, ¿verdad? Perdón, necesito ver
sus muestras. Profesora, una pregunta. Adelante. En el caso de la lenteja, bueno, es que yo solo conseguí tomate y lenteja, pero en la lenteja solamente lo vamos a poner con agua, o sea, humedecer el algodón con agua. No. Si tú encontraste semillas, acuérdense que ustedes tienen semillas, las semillas que ustedes hayan encontrado. Una cosa es el extracto. Ustedes van a usar el tomate no para usar la semilla, para usar el extracto. Entonces tú tomas el jitomate y extraes el juguito de las semillas, digámoslo así, ¿no? Extraes el juguito del melón y el juguito de las semillas de papaya. Ya tienes tus 3 extractos. Y ahora esos 3 extractos, junto con el agua, lo vas a probar en tus semillas de lenteja. Tú vas a usar semillas de lenteja, que quiere decir que vas a poner tus cajitas con semillas de lentejas. Testigo y tus tratamientos. Todos tus tratamientos y tu testigo tienen que ir con semillas de lenteja. Solo que a estas, pues el testigo, el algodón va a estar mojado con agua y aquí va a estar humedecido con extracto de melón y el otro con extracto de papaya o de jitomate. ¿De acuerdo? Ah, sí, profesora, está bien, gracias. Por nada. Muy bien, ahí Yulicen. Entonces, nada más asegúrense que el extracto que tengan les alcance para humedecer bien el algodón. Les digo, por ejemplo, en el caso de jitomate, pues si no les alcanza, pueden agarrar otro. Es muy fácil que tengan ahí varios en su casa. Y en el caso del melón, seguramente que con lo de un melón sí les va a alcanzar, ¿no? Y si no, pueden diluir un poquito. Un poco le pueden agregar agua para hacer más extracto y asegurarse que quede bien humedecido todo el algodón, ¿no? De preferencia, traten de poner la cama de algodón y humedecerla primero y luego ya ponen las semillas. Muy bien, entonces ahí estoy viendo lo de Yulicen, Anaí. Los demás, ya saben, pueden subir foto o pueden ponerlo aquí en el video. Entonces, las prácticas aparentemente están muy sencillitas. Esta práctica es tal cual como la hacemos en el laboratorio, pero les permiten observar cosas interesantes, ¿no? O muy claras. Israel también lo estamos viendo muy bien. Jesús, ok. Les digo, si se llega a secar el algodón, solo agréguenle agua para humedecerlo, ¿no? Muy bien, Yulicen. Hugo, perfecto. Y los demás jóvenes.
Digan algo. Ya se fueron a desayunar. Primero hagan el experimento con el melón y luego se lo comen. No vayan a estar comiendo melón y luego pongan el experimento, ¿no? Rita, muy bien. Ok, jóvenes, quiero ver lo que están haciendo. Suban la foto, conecten su video. Rafael, yo tengo una duda. Adelante. Es sobre la sacrotesta. ¿En qué momento se elimina o cómo es que se pierde para que ahora sí puedan germinar las Lo que semillas? pasa es, sí, fíjense, esa capita de sacrotesta tiene agua y les decía muchas sustancias mucilaginosas. Después eso se va, cuando la semilla, el fruto va avanzando en el proceso de senescencia, ya sea si se queda ahí en el árbol o baja, eso se va a ir deshidratando y se va a ir eliminando. Ahora, nosotros también vamos a ver que no solo es que se elimine la sacrotesta, porque obvio los residuos se va a ir deshidratando. Si ustedes ven, por ejemplo, ya una semilla, o ya cuando la venden, o ya si fuera en estado natural, en estado silvestre, cuando ven la semilla ya no le ven nada de eso. ¿Por qué? Porque se deshidrató, se perdió, se fue degradando un poco. Pero también es evidente que restos de esos inhibidores van a quedar. Ahora hay otra situación interesante cuando ya la semilla está en esa condición, que se van a empezar a liberar una vez, por ejemplo, está ahí la semilla y cuando se vuelve a rehidratar, si hay humedad, eso va a empezar a estimular otras hormonas que van a inhibir el efecto de esos, o sea, que se va a superponer sobre el efecto de si quedan restos de esos inhibidores o incluso de las hormonas como el ABA, por ejemplo, porque se va a empezar a producir, por ejemplo, giberelinas y la giberelina va a romper el estado de latencia y el ABA va a empezar a disminuir conforme giberelina se empiece a aumentar. Eso luego lo vamos a ver, ¿no? Y también van a empezar a aumentar auxinas, por ejemplo, y entonces internamente, nosotros no lo vemos, pero internamente en la semilla van a empezar a ver muchos cambios metabólicos que va a disparar el crecimiento y va eso a eliminar el efecto de inhibidores en muchos casos. En muchos casos no se va a eliminar tan fácil y entonces hay especies, sobre todo especies en árboles y demás, que les cuesta mucho trabajo germinar y que los porcentajes de germinación son muy bajos. A veces no es porque el embrión no esté viable, sino porque hay un montón de inhibidores que evitan que se haga la germinación. Entonces, no sé si ustedes ya han escuchado y lo van a hacer seguramente a lo largo de su carrera después, si lo van a ver, muchas semillas necesitan procesos o tratamientos especiales para romper esa latencia, es decir, para eliminar el efecto de estos inhibidores y hacer que germine. Y entonces favoreciendo el desarrollo, o mejor dicho, la expresión interna de estas sustancias que van a hacer que germine, giberelinas, ácido indolacético, en fin.
Y entonces esos tratamientos consisten sobre todo, por ejemplo, muchos inhibidores, su efecto va a disminuir si se meten a temperaturas, si sometes las semillas a bajas temperaturas por un tiempo, por ejemplo. Entonces, muchas semillas requieren esos tratamientos para eliminar el efecto de inhibidores, porque la Sacrotesta como tal puede deshidratarse, desaparecer, pero queda un poco como los restos cubriendo a la semilla, ¿no? Y a veces les digo, no va a pasar nada si la semilla encuentra condiciones de humedad, empieza a desencadenar procesos metabólicos internos y ¡pum!, se va la germinación y los inhibidores quedan, ya no hay expresión de estos inhibidores, ¿no? O sea, ya no tienen efecto. Pero en los casos en los que sí, entonces hay que tratar a las semillas de manera especial para romper esa inhibición. Pues cuando pasa eso, a veces se hacen pruebas de viabilidad del embrión y ustedes pueden ver que el embrión es viable, pero cuesta mucho germinar y cuesta mucho germinar por presencia de inhibidores y hay que eliminarlos con tratamientos con ácido o a veces la testa de la semilla es muy, muy dura y no permite la penetración de humedad, entonces hay que tratarlas con ácidos o a veces tallarlas un poco o a veces les digo para eliminar el efecto de inhibidores tratarlas con bajas temperaturas, ¿no? En algunas especies, no en todas. Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Se va degradando, se va deshidratando y al final van a favorecer la acción de otras moléculas, ¿no? Como las hormonas que les acabo de decir. Y cuando lleguemos a desarrollo y veamos ABA, que tiene que ver con el proceso de latencia de las semillas, vamos a retomar esto que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, muy bien ahí lo que están poniendo, jóvenes. Rodrigo, gracias. Ahí, Uriel, muy bien. Fernando también. Bueno, entonces, jóvenes, los que ya pusieron sus tratamientos, que ya subieron sus fotografías con tratamientos, no con extractos, pues ya nos vemos mañana en clase, no es cierto, el jueves. Y los que no, pues sigo esperando que suban sus tratamientos. O no lo van a poner ahora, deberían, pero siempre hay quien no preparó material. Y la idea, jóvenes, por ejemplo, de pronto veo, hay gente que sube la evidencia y lo están haciendo muy bien. O sea, me da gusto por ustedes, de verdad. Hay quienes no lo hacen. Hay quienes no lo hacen porque pues, se les atravesó algo y no pudieron hacerlo muy bien, luego lo hacen. Hay quien no lo hace por hábito, ¿no? Porque dice, pues a ver en qué momento lo hago. Entonces traten de ponerle seriedad a lo que hacen, no con mi materia, sino con todas las materias. Ustedes denle importancia a lo que están haciendo para que se sientan importantes con lo que están haciendo. Si no, ustedes le están demeritando valor a lo que están estudiando, ¿no? Y ya hay quienes piensan que cuando regresen a presenciales todo esto va a cambiar, pero no, mis amores, la clase sigue siendo igual, solo que ustedes van a estar en el salón de clases, a lo mejor se van a distraer menos, pero va a ser lo mismo. Si ustedes tienen interés por lo que se está haciendo, lo van a hacer bien. O sea, hay gente que evidentemente se esfuerza y tiene ese deseo de aprender y hacer bien las cosas. Hay gente que no. Y hay gente que no le da importancia a muchas cosas porque creen que no es necesario, pero déjenme decirles que si está en su programa de su carrera es porque es importante. Entonces, no nos vamos a quedar como cuando ustedes leen un libro, no se quedan con las 300 páginas de la novela, se quedan con la historia general. Ustedes también cuando terminen la carrera no se van a quedar con toda la información de todas las materias,
pero sí con una idea de general de cada curso, y eso les va a ayudar a integrar, cada vez a integrar más información y tener mejor punto de análisis. ¿Para qué? Pues para lo que desean estudiar, para ser excelentes agrónomos, ¿no? Que además es una carrera muy noble y siempre va a haber necesidad de alimentación, siempre va a haber necesidad de agrónomos, ¿no? Muy bien, y sobre todo la carrera que ustedes están cursando es muy, muy noble y muy bonita, ¿no? Entonces, preguntas, por ahí alguien está levantando la mano. Profesora, mi papá ya no tiene semillas. ¿Las puedo poner más tarde? Sí, o te digo o consigue melón, porque puede ser que si consigas otra vez papaya, hay papayas que no traen casi semilla, ¿no? Entonces, el melón es más fácil, más seguro que vas a encontrar, y además, con más, como está con más agua, ahí vas a encontrar más volumen, ¿no? Entonces, no hay problema porque lo pongas más tarde, la de la otra, ¿no? Porque ya vi que subiste la de jitomate, ¿no? ¿O no? Sí, profesora. Sí subiste la de jitomate, ¿verdad? Sí, estaba sacando Bueno, el extracto. sí, sí. Y la otra, te digo, si no consigue melón en lugar de papaya, para asegurarse que tengas extracto, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pues nada. Jóvenes, no inventen. Ya llevamos un buen rato, ya debería de estar los tres tratamientos. Voy a hacer prueba de dicción. Entonces, espero rapidísimamente que los pongan. Empiezo a